Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. Condenas internacionales ante el ataque antisemita perpetrado en una sinagoga de Pittsburgh, el peor de la historia estadounidense. Andanada de 30 cohetes desde Gaza, contestada con ataques aéreos israelíes contra 80 blancos militares. Hamás exige a Israel la transferencia directa de la ayuda económica catarí, sin intervención de la autoridad palestina. Mueren 3 adolescentes gazatíes que colocaban un artefacto explosivo junto a la valla fronteriza. Estos son los titulares de unas noticias que, como siempre, comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. Hola, Raquel. Después, como saben, llegará la agenda cultural. Ahora comenzamos hablándoles del atentado. Las 11 víctimas de la masacre de este sábado en una sinagoga en Pittsburgh fueron identificadas este domingo. Las víctimas responden a los siguientes nombres: Joyce Fenberg, de 75 años, Richard Gottfried, de 65, Rose Malinger, de 97, Jerry Rabinovich, de 66, Cecil Rosenthal, de 59, David Rosenthal, de 54, Bernice Simon, de 84, Sylvain Simon, de 86 años, Daniel Stein, de 71 años, Melvin Wax, de 88 años, e Irving Younger, de 69. En total, 8 hombres y 3 mujeres asesinados por Robert Bowers en la sinagoga Árbol de la Vida, en Pittsburgh, en la que fue la peor matanza contra judíos en la historia de Estados Unidos. El asesino fue detenido después de disparar contra los presentes en la sinagoga, mientras se realizaba el rezo de Shabbat en el lugar. Momentos antes, Bowers publicó en su cuenta de Twitter un mensaje contra una organización judía que ayuda a inmigrantes. A IAS le gusta atraer invasores que matan a nuestro pueblo. No puedo quedarme sentado y mirar mientras mi gente es degollada. No me importa su óptica, voy a entrar. Algunos testigos indican que gritó: todos los judíos deben morir, antes de comenzar a disparar contra los presentes. Sí, bueno, el comentario mío va a ser breve porque hemos elaborado para el día de hoy un par de programas especiales con Juan Dircía y con Alex Baer sobre este tema de la masacre en Pittsburgh. Y bueno, solamente quiero decir una cosa, ¿no?, al respecto. Es que a pesar de que ya tengo unos cuantos años y que llevo 10 años en la radio, en los cuales he entrevistado a mucha gente sobre el tema del antisemitismo, con expertos desde el punto de vista psicológico, sociológico, filosófico, histórico, etcétera, cada día sé menos sobre el antisemitismo. No entiendo hasta dónde puede llegar la mente humana en culpar a los judíos, porque en este caso este hombre lo que escribió es que como había una organización que traen a los que él llama invasores, a los latinos, etcétera, a todos los inmigrantes que no les gusta, pues... Es una organización judía que sí, apoya... es una organización judía, pero lo que digo es, si esta persona es tan xenófoba, ¿no?, como declara, y no quiere, no le gustan los latinos o no le gustan los musulmanes, pues lo lógico, digo yo, es que hubiera liado a tiros con latinos o con musulmanes, o en algún barrio de inmigrantes o en algún centro de inmigrantes. Pero lo hace en una sinagoga judía. Es como decir, ¿por qué? O sea, no... Cada día, es lo que confieso yo, es que a medida que se estudia el tema del antisemitismo, pues yo creo que se descubre que uno conoce menos el alma humana, hasta dónde se puede llegar en la profundidad, en la oscuridad de este tema y que escapa, creo, a cualquier lógica de análisis científico, más allá de la indignación que uno pueda sentir, ¿no? Pero es que me deja completamente desnudo frente a un análisis o un comentario que pueda aportar algo a esta noticia.
Nos situamos ahora en Israel. Tras el lanzamiento el viernes de 30 cohetes desde Gaza a poblaciones civiles del sur de Israel, el ejército realizó un intenso ataque aéreo en el enclave, alcanzando 80 blancos del terrorismo palestino. Los cohetes fueron lanzados en varias andanadas entre las 10 de la noche y las 3 de la madrugada, activando las sirenas antiaéreas en la zona y obligando a los habitantes de las comunidades israelíes vecinas a la franja a ingresar en los refugios. La batería antimisiles Cúpula de Hierro interceptó 10 de esos cohetes. Otros 2 cayeron en el propio territorio de Gaza y el resto en espacios abiertos. No se registraron heridos ni daños materiales del lado israelí, aunque 7 personas fueron atendidas en estado de shock y 2 sufrieron lesiones cuando corrían hacia los refugios. La Yihad Islámica Palestina pareció atribuirse la responsabilidad de los ataques, aunque no lo enunció explícitamente. La organización terrorista financiada y armada por Irán declaró que el ataque fue en respuesta a los muertos durante las protestas del viernes, en las que fallecieron 5 palestinos, uno de ellos cuando le explotó su propia granada de mano que iba a arrojar a los soldados. Sí, bueno, y seguimos con las desgracias, solamente que esta desgracia, los ataques continuos a través de cohetes, pues no producen la misma desazón en el mundo en general que el ataque anterior. Que por cierto, si tengo que hacer algún comentario, estoy un poco en bucle, pero vuelvo a ello, ¿no? Porque es como el atentado antisemita perfecto. Y lo explico por qué. Porque lo han condenado todos. Jamás ha dicho de que eso no se hace. Cuando hace 4 años atentaron y mataron gente en una sinagoga en Jerusalén. Es que la gente parece que no recuerda eso. El canciller iraní en Estados Unidos, declaró que también lleva su condolencia a las familias, a las víctimas, que esto no se puede hacer en un recinto sagrado, etcétera, etcétera, cuando son todos gente que apoya a terroristas que producen esos mismos ataques. Ahora que se produce el ataque desde la extrema derecha, desde un grupo, un individuo neonazi, etcétera, etcétera, y que levanta debates en torno a otras cuestiones que no son necesariamente vinculadas, que no están necesariamente vinculadas al antisemitismo, como el control de las armas, la posible incitación a los crímenes de odio a través del discurso de Donald Trump, etcétera, etcétera. Pues todo esto es una tormenta perfecta para justificar que esto sí es antisemitismo. Es como si lo demás, es como si el lanzamiento de cohetes sobre población judía civil en el sur de Israel no fuera un crimen, como si eso no fuera antisemitismo. El grupo terrorista Hamás, continuamos, exige para un cese de fuego y de las manifestaciones violentas junto a la valla fronteriza que Israel le transfiera $15 millones en efectivo de parte de Qatar todos los meses. De esta manera pretenden eludir el mecanismo de coordinación y supervisión israelí que ha sido impuesto hasta ahora, según el cual la autoridad palestina debe pagar los salarios de los trabajadores de Gaza en forma transparente. Israel no ha respondido aún a la demanda. Sí, bueno, al principio el titular de esta noticia es un poco escandaloso porque decía algo así como Hamás exige a Israel $15 millones al mes. Entonces parecía como una especie de distorsión de matones de barrio y no es así. O sea, los 15 millones no los da Israel, los da Qatar. Lo que pasa que hasta ahora existía ese mecanismo que pasaban por la autoridad palestina. Y lo que Hamás exige, que también es un poco extraño, que un grupo que no reconoce la legitimidad del otro como interlocutor, o sea, que no reconoce la existencia del Estado de Israel, le pida que sea Israel el que gestione y que les pase el dinero porque no se fían de los palestinos. Es increíble los límites del cinismo, ¿no? Del cinismo, de la hipocresía y de lo que se está convirtiendo este conflicto como ejemplo de hasta dónde puede llegar la estupidez de los liderazgos de grupos humanos cuando se embarcan en una ideología que es en una calle sin salida, un callejón sin salida.
3 adolescentes palestinos murieron en el ataque aéreo del ejército israelí en el área de la valla fronteriza frente a Yan Yunis, en la Franja de Gaza. Una investigación preliminar sugiere que los puestos de observación del regimiento Gaza detectaron a los 3 sospechosos cuando se arrastraban bajo la cobertura de la oscuridad de la noche hacia la valla, portando un objeto sospechoso que colocaron en el suelo, mientras comenzaron a manipular la cerca. Los medios palestinos identificaron a los 3 muertos en el ataque militar israelí como 2 adolescentes de 14 y uno de 13 años. El viernes pasado, durante las manifestaciones a lo largo de la valla fronteriza, alrededor de 16.000 palestinos participaron en estas manifestaciones, arrojando bombas molotov, granadas de mano y cascotes a las fuerzas de seguridad. Sí, esta noticia, las agencias de noticias y los medios españoles la han titulado Israel mata, así a 3 empieza. Adolescentes. 3 menores, ni siquiera adolescentes, como para que te quede la duda de que igual era un niño de 8 años, pero es que el hecho de que haya menores poniendo bombas en la valla fronteriza nadie se lo plantea. Es decir, aquí solamente es responsabilidad de Israel que de madrugada, en la oscuridad, alguien esté poniendo una bomba en la valla fronteriza, manipulando la cerca para la valla para romperla, y que el dron pueda ver en la oscuridad y catalogar la edad de las personas que están ahí. Están acometiendo un acto de ataque, están obrando con nocturnidad y alevosía, nunca mejor dicho, y Israel reiteradamente ha dicho que iba a defender y que nadie iba a traspasar esa valla de seguridad. Los responsables de estas muertes no son los que han mandado el avión sin piloto, el dron sino los que han suministrado estas bombas para que unos niños vayan a cometer este ataque que los mayores no son capaces de hacer, no tienen los bemoles de realizar por sí mismos, y que lo que buscan seguramente era que lo que ha pasado, que los maten y que poder mostrar en la prensa internacional lo malos que son los judíos y los miserables y víctimas que son los pobrecitos palestinos, que no tienen ninguna culpa en mandar a sus hijos de 13 y 14 años a atacar delante de ellos, como si fueran escudos humanos, y en este caso como si fueran niños soldados. Yo quisiera ver, aparte de estos titulares, una condena de UNICEF en la manipulación de los menores palestinos gazatíes. Yo no he escuchado ningún informe al respecto. Así terminamos esta primera parte del informativo. Unos segundos y volvemos con la cultura. Bueno, estamos con la cultura y espero que tengas buenas noticias para levantarme un poquito el ánimo. Sí, no es precisamente alegre la primera noticia, pero bueno, queríamos unirnos al homenaje al último superviviente de la redada del 16 de octubre de 1943 en el gueto de Roma, Lelo Di Segni, que acaba de dejarnos. Y precisamente, Jorge, hace este fin de semana emitíamos el programa Primo Levi en el teatro, que grabamos gracias a la colaboración de la profesora Marina Sanfilippo. Lo grabamos justo el día que se cumplía el aniversario de esta rafia contra los judíos de Roma, el 16 de octubre, pero lo emitimos justo en el día en el que falleció este último superviviente. O sea, una serie de casualidades, si las casualidades existen. Sí, y tenía ya una edad avanzada, supongo. Sí, tenía 92 años y lamentablemente con él desaparece la memoria histórica de aquella tragedia. Se recordaba, como les decíamos, hace muy pocos días, los 75 años de ese pogrom, de esa expulsión, de esa masacre, esa redada en el gueto de Roma. Se llevaron en aquel entonces a 1.024 judíos romanos, de los que solo regresaron 16 tras pasar 2 años en el campo de exterminio. Entre estos 16 estaba Lelo Di Segni. Él sobrevivió a Auschwitz y siempre contó que
cuando se sucedió la deportación, estaba junto a sus padres y sus hermanos en casa. Los nazis se presentaron al amanecer con una lista de nombres y buscaron por todas las habitaciones. Estaban convencidos de que escondíamos a alguien, contaba Di-Segni, pero estábamos solo nosotros. El resto de los familiares habían escapado hacía días. A su regreso a casa, después de sobrevivir, como les decimos, a Auschwitz, le comunicaron que solo su padre había sobrevivido, aunque murió poco después, a consecuencias de las terribles torturas y el hambre que le provocaron los nazis en Auschwitz. Así que queremos unirnos al homenaje y al recuerdo de este último superviviente de la redada del 16 de octubre de 1943, y les recomendamos el programa de Primo Levi en el teatro, grabado con Marina Sanfilippo. Muy bien, y aparte de que, recordar que el gueto de Roma es posiblemente el vestigio más antiguo de presencia judía en Europa de forma continuada, porque evidentemente los judíos se han ido moviendo, pero en la ciudad de Roma siempre hubo un barrio judío ya desde la época de los romanos, o sea que es muy antiguo. Ahora sí te traigo una buena noticia, un cumpleaños, los 70 años de Nueva Sion, de nuestros queridos compañeros, uno de nuestros corresponsales en Argentina. Esta publicación cumple 70 años y lo quieren celebrar con una muestra de tapas en la Cámara de Diputados de la Nación. Hay que aclarar que son tapas de las portadas de las revistas, no son tapas de comida. No es una degustación. ¿No? Sí, no, y de esto hemos hablado en la última entrega que hicimos con Gustavo Efrón desde la redacción de Nueva Sion, era justamente poco antes de la inauguración en el Congreso de la Nación en Argentina de esta exposición, en la entrada, en el hall de entrada del Congreso. Bueno, les recordamos que la inauguración tendrá lugar el próximo lunes 5 a las 6 de la tarde. Acudirá Abrasa Rottenberg, a quien conocemos muy bien en Radio Separat. Hemos tenido la suerte de que fuera colaborador en los primeros años de la radio. Y que es el único superviviente de la primera edición de hace 70 años de esta. En el 48 nació como el Estado de Israel. En realidad nació antes del Estado de Israel, unos meses antes, lo que pasa que lo festejan ahora. También estará el diputado Daniel Filmus como presidente de la Comisión de Cultura. Y habrá música, palabras, discursos, un vídeo que recupera voces e imágenes de la historia del periódico, y será un espacio de encuentro para distintas generaciones hacedoras de este emblema del periodismo judeo-argentino. Así que desde aquí de nuevo nuestra felicitación a los compañeros de Nueva Sion y hasta los 120 por lo menos. Que por cierto han renovado también un poco su página web, sí, así que... Les ponemos el enlace para que vean, hay contenidos interesantísimos. Y también la distribución, el aspecto, la mecánica de la nueva página es mucho más accesible que antes. ¿Sabes quién es Dorian Sagan? Ahí me pillas nada. Pero Sagan sí que me suena. Claro. ¿Algo que ver con Carl? Es su hijo. Ah, mira. Y no solo es el hijo de Carl Sagan, sino también de Lynn Margulis, una bióloga evolutiva que se enfrentó repetidamente con el establishment científico, o sea que es digno hijo de sus padres. Sí, Lynn Margulis, sí. No fue premio Nobel, no. Pero es una bióloga destacadísima. Muy, muy destacada, sí. Bueno, pues ahora Dorian Sagan, que nació en 1959, también es escritor de divulgación científica y autor de importantes obras sobre cultura, evolución e historia y filosofía de la ciencia. ¿Y por qué les hablamos de Dorian Sagan? Porque acaba de publicar la editorial Gedisa su libro Aprendiz Cósmico, Informes desde las fronteras de la ciencia. Así que un nuevo Sagan enseñándonos a descubrir el universo. La saga de Sagan continúa, aunque todavía no han contactado, porque el mayor empeño que tenía Carl Sagan y que puso en marcha este proyecto, se llama SETI, de la búsqueda de inteligencia extraterrestre, pues lleva ya muchos años y todavía no ha habido ninguna señal de una inteligencia extraterrestre. La pregunta es si hay inteligencia en nuestro planeta, porque ya con los sucesos de hoy, por ejemplo, uno puede llegar a preguntarse si el ser humano tiene algo de eso
O la inteligencia de los extraterrestres es la que les impide precisamente entrar en contacto con esta humanidad terrible, ¿no? Sagan ofrece en este libro al lector una serie de inventivas y pertinentes observaciones sobre qué significa ser humano, cómo es el planeta donde vivimos o quiénes son los seres que nos acompañan, además de intervenir de una manera provocativa en debates sobre termodinámica, tiempo lineal y no lineal, ética, los vínculos entre el lenguaje y las drogas psicodélicas o la búsqueda, precisamente, de inteligencia extraterrestre, entre otros temas. Pues nada, a don Sagan Margulis, nuestro apoyo, y ha salido en español, ¿no? Sí, lo edita Gedisa y se llama, como les decimos, Aprendiz Cósmico, desde informes desde las fronteras de la ciencia. Pues desde esas fronteras y desde las propias nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, mañana, ¿no? Hasta mañana.